Muchos de nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en cosas que cualquier cosa se la lleva. En el dinero, en la salud, en cualquier cosa. Son cosas vanas. Dios nos llama a decir, tenemos un rey de peso, que pase lo que pase, nada se lo lleva. Capot. Él es el Rey de gloria, Jehová de los ejércitos. Cuenta la historia que una familia notaba que la pared de su casa tenía una pequeña grieta. Decidieron reparar aquella pequeña grieta y compraron los materiales necesarios. Compraron la madera, compraron las planchas necesarias y comenzó la obra de construcción. Mientras la obra de construcción avanzaba, todo se veía muy bien. Y después de la construcción, pintura, terminado y acabado. Y todos quedaron muy felices porque ya la casa no tenía más grietas. Solo para encontrar que unos meses después, la grieta volvió a aparecer en el mismo lugar. Llamaron al especialista y le preguntaron, hemos gastado una fortuna en reparar esto. Nuestra pregunta es, ¿qué hicimos mal que la grieta está donde mismo? El especialista dijo, su casa no tiene ningún problema en las paredes. Su casa tiene problemas en la fundación. Y hasta que no reparen la fundación, nunca tendrán una pared sin grietas. ¿Te suena esto familiar? En la vida espiritual del creyente, muchas veces nosotros atacamos el problema en la superficie y no entramos a ver el problema donde realmente está. Para que la familia sea fuerte, necesitamos un fundamento firme. Y así le he titulado a este sermón, fundamento firme, familia fuerte. Quiero leer a partir en Deuteronomio capítulo 6, a partir del verso 4. Abra su Biblia si la tiene. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted mira después los versículos que vienen, Dios le dice a Israel, porque tienes que tener cuidado, que cuando llegues al lugar donde vas, el espíritu de donde vas no te contagie y no sirvas a los dioses que ellos sirven y no hagas las cosas que ellos hacen. La firmeza de la familia o la fortaleza de la familia dependía de este fundamento firme. Pastor, enséñanos cómo tener un fundamento firme para llegar a tener familias fuertes. Y quiero entrar directamente a esta oración que todavía los judíos, los israelitas la siguen repitiendo. Y la primera verdad poderosa, si queremos tener fundamento firme para la familia, es esta que viene aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Ellos habían venido de Egipto, donde había muchos dioses. El dios de la fertilidad, el dios del Nilo, y habían salido de Egipto con una cantidad de dioses. Iban a llegar a Canaán, donde los que le rodeaban iban a adorar a otros dioses. Y en medio de tantos dioses, el pueblo de Dios tenía que saber quién era verdaderamente su Dios. Quiero que piensen en esto. La familia es fuerte, el creyente es fuerte cuando entiende bien claro quién es tu Dios. Y el primer punto que quiero compartir hoy, si queremos tener familias fuertes, si queremos tener un fundamento sólido, es esto: debemos de tener un entendimiento claro de Dios. Entendimiento claro de Dios. Pastor, ¿cómo usted me explica esto? Yo lo quiero explicar de alguna manera. Ellos tenían que saber que pasara lo que pasara, Jehová seguía siendo su Dios. Muchas veces nosotros en la vida diaria tenemos que saber que pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Si tú quieres tener un fundamento sólido, tú tienes que saber que Dios es soberano, que Dios es amor, que Dios es permisivo, que Dios no se le escapa ni un detalle. Y a veces, cuando las circunstancias que te ocurren no son las más favorables, tú tienes que saber, Dios sigue siendo Dios. Recuerdo como el profeta dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Siempre repito ese pasaje por esta razón. Muchas veces nosotros nos vamos a ver tentados a confiar, a poner nuestra esperanza en cosas que no son Dios, a llenar nuestra vida con cosas que al final nos sacian, a poner nuestra confianza en cosas que nos van a decepcionar. Y lo primero que el pueblo de Dios tiene que saber, si quiere tener familias fuertes, es esto: un entendimiento de quién es tu Dios. Mientras otros doblen sus rodillas ante otras cosas, yo solo las doblo ante Dios. ¿Recuerdan a Jesús en el desierto? Jesús de hecho responde con un texto de este mismo capítulo. Mientras otros doblen sus rodillas, el diablo le dice a Jesús: todo esto te doy si he postrado, ¿qué? Me adora. Y dice: no. ¿Tú sabes quién es tu Dios? Aunque otros le digan otro nombre a sus dioses, Israel tenía que saber: Adonai es nuestro Dios. ¿Qué quiere decir, pastor, Adonai? El Señor. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Cuando tú preguntas en tu hogar: ¿quién es el Dios de esta casa?, ¿qué puedes responder? Aquí se hace lo que tu mamá dice. Aquí se hace lo que tu papá dice. Aquí se hace lo que todo el mundo en la sociedad hace. Y como todo el mundo lo hace, está permitido. ¿Entiende lo que le digo, mi querido hermano? ¿Quién es Dios en tu hogar? ¿Es Dios Adonai, el Señor? Una vez el televisor se puso a conversar con la fregadora de platos. Y la fregadora de platos le dijo al televisor: tú no sirves para nada. Pero al contrario, yo mantengo los platos y los cubiertos limpios. Prevengo que esta familia se enferme, tome virus, bacterias, porque cuando me ponen todos los platos, los cubiertos dentro, cuidadosamente, con agua caliente,
mato todas las bacterias, dejo los platos brillantes y los seco para que no haya trabajo. Y el televisor le dijo: ¿y para qué te sirve? Mira dónde te tienen metida ahí debajo. Al contrario, yo no hago nada de eso y estoy en el mejor lugar de la casa. Todos los asientos miran a donde estoy yo, y donde me han puesto alrededor está lleno de adornos. Muchas veces el Dios que lo hace todo por nosotros lo ponemos a un lado y nos ponemos a adorar a cosas que para nada nos sirven. Iglesia, cuando quieras tener un hogar firme, tienes que comenzar por preguntarte: ¿quién es mi Dios? ¿A qué yo estoy dedicando mi tiempo? ¿A qué yo estoy obedeciendo? ¿Qué yo estoy escuchando? Escucha, Israel, aunque todos tengan otros dioses, Elohim Adonai es tu Dios y es solo uno. Entonces, ¿cómo yo puedo tener un fundamento firme? Número uno, pastor, tienes que entender, o un entendimiento de Dios. Pero mire lo que dice ahora. Dice: y amarás ¿a quién? Al Señor, ¿qué? Tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora pasa del entendimiento de quién es Dios ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Ama a Dios, dice, con toda tu ¿qué? Número uno, con toda tu ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ¿qué? Tu alma y con toda tu fuerza. ¿Han escuchado este versículo en otro lugar? Sí. ¿Palabras de quién? De Jesús. Cuando le preguntaron cuál es el gran mandamiento, Jesús dijo: hey, un solo mandamiento. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y a Él lo vas a amar con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, o con toda tu mente. ¿De qué está hablando esto? La solidez para vivir en un mundo en contra de Dios, en un mundo que te va a bombardear todo el tiempo. Primero, depende de tu entendimiento de Dios, pero segundo, depende de tu entrega a Dios. Y este es el segundo punto de esta tarde. No podemos tener familias firmes si no queremos entregar nuestras vidas a Dios. Hay tres elementos que está hablando aquí. Número uno, alma, corazón y fuerza. El alma es el todo del ser humano. Y yo diría de esta manera: es la parte espiritual del ser humano. Cuando tu espíritu está enamorado de Dios y está conectado con Dios y está viviendo para Dios. ¿Saben una cosa? Nuestros hijos posiblemente no escuchen los sermones, ni les gusta que le hablen de las cosas de Dios, pero ellos pueden ver si sus padres están enamorados de Dios. Y muchas veces nosotros, los líderes del hogar, esposo y esposa, somos los primeros que tenemos que saber: ¿estoy entregado totalmente a Dios? Si tú no estás entregado totalmente a Dios, ¿cómo queremos tener un fundamento firme? Ahora, el corazón habla de otra parte. La palabra corazón se usa muchas veces en la Biblia para nuestros sentimientos. No solamente es una conexión espiritual con Dios, sino también una condición emocional en la que el creyente pone todo su amor en Dios. Su corazón late por y para Dios. Pastor, yo no estoy ahí. Por eso es que tenemos a veces cuarteaduras en nuestros hogares, porque no podemos tener hogares firmes sin un compromiso firme con Dios. Es imposible. Y por último dice:
tus fuerzas. ¿Qué son las fuerzas, pastor? Las fuerzas hablan de nuestra voluntad. Mis acciones deben también ser sometidas a Dios. Y cuando yo, como creyente, entiendo quién es Dios y tengo una entrega total a Dios, mis hijos van a saber que yo no soy perfecto, pero estoy perfectamente entregado a Dios. Miren, la juventud y este mundo puede oler a una milla de distancia la falsedad. El Señor le está diciendo a Israel: Israel, en medio del lugar hostil donde vas a vivir, necesitas vivir con una entrega total a mí. Tu alma, tu corazón y tus acciones deben estar entregadas completamente a mí. Mire, tome su Biblia, tome unos capítulos más, busque capítulo 10, verso 12. Mira lo que Moisés le está diciendo a Israel. Capítulo 10, verso 12. Una vez más el Señor le dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si a usted le han predicado un evangelio en el cual le han dicho: Dios no pide nada de ti, le engañaron. Dios sí pide de nosotros. Dios sí pide de nosotros. No pide que paguemos por nuestros pecados, no. No pide que seamos perfectos, no. Pide esto: que le temamos. ¿Sabe qué quiere decir temer a Dios? Respetar a Dios. Mirar a Dios con reverencia y decir: a Él se lo debo todo, Él no se merece que haga esto, jamás yo haría esto. Necesitamos familias, padres, líderes de familia que digan: yo quiero no solamente conocer de Dios, sino quiero entregarme completamente a Dios. Es imposible tener éxito con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Es imposible tener éxito con tratando de leer His Book y llenándome de Facebook. ¿Entiende lo que le digo? Dios dice: dámelo todo. ¿Cuánto tengo que darle a Dios, pastor? Todo. ¿Cuánto tiempo tengo que darle a Dios, pastor? Todo tu tiempo. ¿Cuánto de mi talento tengo que darle a Dios? Todo. Eso es lo que pide el Señor. Dice: que me temas a tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas de todo corazón. Esto es interesante. ¿Cómo puedo tener una familia firme si no hay una entrega completa? Después de eso, la palabra sigue y quiero entrar en el tercer punto. Entonces, número 1, ¿cómo poder tener un fundamento firme para que mi familia sea sólida? ¿O cómo poder tener un fundamento sólido para que mi familia sea firme? Número 1, tienes que entender quién es Dios. Número 2, tienes que entregarle todo a Dios, tu vida entregada a Dios. Número 3, mire esto que viene ahora. A partir del verso 6, Moisés le dice al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿qué? Sobre tu ¿qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué está hablando Moisés? Ahora está hablando de la palabra de Dios. Y está diciendo: si queremos ser firmes en medio de una sociedad que quiere destruir a la familia, destruir tu fe, es importante, muy importante,
que enseñes constantemente la palabra de Dios. Le dice, estas palabras que yo te doy, ¿qué vas a hacer con ellas? Primero las pones en tu corazón. No podemos enseñar una verdad que no está en nuestro corazón. Es imposible decirle a la gente, haz lo que yo digo, pero no lo que ¿qué? Lo que yo hago. No. Pero la tercera cosa, que es un fundamento sólido para los creyentes en medio de esta sociedad, que fue el mismo fundamento que para el pueblo de Dios en medio de la sociedad que iba, era una enseñanza constante de la palabra de Dios. Para poder enseñar la palabra de Dios. ¿Cuánto se habla de la palabra de Dios en tu casa? ¿Cuánto se habla de la palabra de Dios en tus conversaciones? ¿Cuánto se habla de la palabra de Dios cuando entran en el carro? ¿Cuántas veces se lee la palabra de Dios juntos en casa como familia? Las decisiones que se toman en tu casa se toman por ¿cuál libro? ¿Por este libro? A la hora de escoger una pareja, ¿por dónde lo haces? ¿Por aquí? ¿O por aquí? ¿O por allá? Hasta que la palabra de Dios no sea la única regla de fe de los creyentes, la sociedad va a seguir diciéndonos lo que quiera y nosotros vamos detrás de eso. Antes de tomar una decisión te has preguntado, ¿qué dice la Biblia de esto? Pero ¿y por qué yo tengo que hacer, pastor, lo que dice la Biblia? Porque para poder tener un hogar con fundamentos sólidos se necesita primero tener un compromiso con el Dios de la Biblia y tener un conocimiento de que el Dios de la Biblia lo que quiere para nosotros siempre es lo mejor. ¿Desde cuándo no tomas una decisión basada en la palabra de Dios? Dice, estas verdades las pondrás en tu corazón. Miren los lugares donde Dios quiere que su palabra esté. Vamos a rapidito terminar con esto. Número 1, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde es el primer lugar donde Dios quiere su palabra? En mi corazón. ¿Cuánto dice el Salmo 121? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Usted quiere no pecar? Pase tiempo en la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Viva la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es compartida, dice la Biblia que ella es más cortante que espada de dos filos, tiene poder. Y ese poder que es la palabra que tú hablas, ese poder va a tocar el corazón. Y el Espíritu Santo va a usar eso para tocar y cambiar el corazón de la familia. Lo que el Espíritu Santo no puede usar es la televisión, la novela, el Facebook, eso no lo va a usar. Va a usar esto. Ahora dice más. Dice, ¿qué más? Verso 8. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora no solamente en mi corazón, no solamente en mi conversación, ahora están en el cuerpo. Y los judíos, si usted va a Israel, o usted puede ver una foto, los judíos tienen dos lugares donde se atan porciones de la escritura, y uno es aquí, en la frente. Parecen unas pequeñas cámaras fotográficas en miniatura de aquellas antiguas que venían con una cajita de cuero, así pequeña. ¿Por qué atan la escritura aquí si ahí ni la pueden leer? Entre tus ojos, aquí en la frente. Yo pienso por dos razones. Porque Dios quería que toda la mirada de ellos a las situaciones de la vida fuera a través de los lentes de la palabra de Dios. Los pensamientos de ellos fueran controlados por la palabra de Dios. Y las acciones de ella, que nuestras manos se usan para obrar y actuar, fueran controladas y guiadas por la palabra de Dios. Necesitamos una generación de creyentes que piense por la palabra, que mire al mundo a través de la palabra y que actúe y tome decisiones a través de la palabra de Dios. Y cuando eso suceda, la sociedad nunca más puede decir en tu casa que es bueno y que es malo, porque lo que define en tu casa que es bueno y que es malo es que tú tienes un entendimiento de Dios, es que tú tienes un compromiso con Dios y es que tú te has dedicado a enseñar, a hablar
la palabra de Dios. Hace un poco tiempo, a mí me gustan los deportes, y hace un poco tiempo, como 2 años atrás, fui a un lugar donde hay unos hombres como de goma. Solamente la parte de arriba es para golpearlos. Se le puede dar con el puño, se le puede dar con el pie, se le puede dar como lo que sea. Y esto es para uno entrenar. Y ahí uno quema unas cuantas calorías y sale con un dolor en los brazos tremendo. Pero yo pensaba, yo dije, tú verás, yo le voy a dar un piñazo, un golpe a este hombre plástico y lo voy a tumbar. Y así empecé. Y vengo el primero, le hago ¡pum! Y el hombre es tum, tum. ¿Cómo? Lo hago más duro. Es un hombre así como un poquito más alto que yo. ¡Pum! Y el hombre tin, tan. Ahora le voy a dar más duro todavía. Y le voy a dar una patada. Y ahí voy y le tiro una patada al hombre. Y ¡pah! Y él, pum, 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 tum. Y el que estaba conmigo me dijo, no sigas perdiendo el tiempo. Por mucho que tú le des, y aun cuando tú lo muevas, no se va a caer. Y yo, ¿cómo no se va a caer? Y dice, no, mira para abajo. Él tiene una base que lo sostiene. Familia, el enemigo te va a querer golpear. El enemigo te va a querer tumbar. El enemigo te va a dar durísimo. Y tú te vas a mover. Y puede ser que te lleve por un lado y te lleve para otro. Pero te voy a decir algo. Los que tienen su base en Cristo se pueden mover, pero no se caen. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el fundamento de tu vida? Recuerde, para poder tener una familia sólida necesitamos comenzar con un fundamento firme. El fundamento firme se echa o se pone cuando tenemos un entendimiento claro de quién es nuestro Dios. En segundo lugar, necesitamos tomar la decisión de tener una entrega total a Dios y una enseñanza constante de la palabra de Dios. Espero que con estas cosas en el fundamento de tu vida, tu familia pueda estar firme con un fundamento sólido. Lo mejor está por venir.